Somos estudiantes del Colegio Emilio Esparza Moreno. Estamos en segundo bachillerato A. Nuestro proyecto es de física química de nuestro licenciado Silvio Chávez. Yo soy Noemí Fierro, Yulisa Quesada y Dayana Paz. Y vamos a hablarles un poco acerca de las leyes de los gases. Sabemos que tanto la ley como la presión, el volumen y la temperatura definen el estado del gas. De tal forma que si una de estas variables cambia, el estado del gas también lo hará, porque las restantes se van a modificar inevitablemente. Les voy a hablar acerca de la ley de Boyle. La ley de Boyle. Esta ley fue descubierta por Robert Boyle y también por Ernest Mariotte. Ernest Mariotte descubrió esto de aquí, pero no la publicó. Por eso es que en algunos libros encontramos esta ley como la ley de Boyle o ley de Boyle y Mariotte. Esta es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Esta ley nos dice que la presión ejercida por una fuerza es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Esto nos quiere decir que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Ahora vamos a tener un pequeño ejemplo y vamos a representar esta teoría. Para representar la ley de Boyle vamos a hacer un experimento sencillo. Lo único que necesitamos es un globo y una botella cortada por la mitad. Lo que hacemos es poner el globo en el pico de la botella y metemos en el recipiente con agua. Al meter la botella, el volumen disminuye y la presión aumenta, por eso es que el globo se infla. Ahora explicaremos la ley de Gay-Lussac. Esta ley fue anunciada por Joseph Louis Gay-Lussac en los años 1800. Esta ley nos permite relacionar la temperatura y la presión de un gas cuando su volumen es constante. Es decir, la presión de un gas será directamente proporcional a su temperatura. Esto significa que si la temperatura de un gas aumenta, su presión también aumentará. Pero si la temperatura de un gas disminuye, su presión también disminuirá. Ahora explicaremos la ley de Gay-Lussac mediante un sencillo experimento para el cual necesitaremos un vaso vacío, un vaso con agua, un recipiente con una vela y los fósforos. Ahora procederemos a realizar el experimento. Primero encendemos la vela que se encuentra dentro del recipiente. Luego, con mucho cuidado, pondremos el agua. Ahora, cogeremos el vaso que tenemos vacío y taparemos la vela. Si nos fijamos, al momento que pusimos el vaso encima de la vela, la temperatura disminuyó y su presión aumentó, pero su volumen siguió siendo constante porque los recipientes no cambiaron su forma. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ley de Charles. La ley de Charles se dice que en 1787 Charles descubrió o relacionó por primera vez la relación que existe entre el volumen y la temperatura, dando a conocer lo siguiente. Si el volumen de un gas disminuye, la temperatura igualmente disminuye. Y si el volumen de un gas aumenta, la temperatura también aumenta. Vamos a demostrar el pequeño experimento sobre la ley de Charles, para la cual necesitamos los siguientes materiales: una vela, un globo, un recipiente con agua,
una botella y foco. Vamos a proceder a hacer el experimento. Cogemos la botella, le introducimos el globo y después cogemos la vela y prendemos la vela. Después de que hemos prendido la vela, cogemos la botella ya con introducido el globo y ponemos la vela debajo de la pompa. Esperamos un momento y vemos cómo la temperatura del globo gracias a la vela aumenta. Y de una vez, retirada la vela, introducimos la botella en un recipiente con agua y vemos cómo la temperatura y el volumen va disminuyendo poco a poco. Luego que ya aumentó la temperatura y el volumen, lo introducimos en el recipiente con agua y vemos cómo la temperatura al meterlo en el recipiente con agua va a disminuir. Y es así como concluimos con este experimento, dando a conocer que si el volumen de un gas aumenta, la temperatura aumenta, y si el volumen de un gas disminuye, la temperatura disminuye.